Bueno, buenas tardes para todas las que desde el comienzo están aquí, para quienes luego van ingresando y después quienes vean este encuentro número 26 de Nueva Medicina Germánica, de el modelo de las 5 leyes biológicas, el encuentro de los martes por acá, por el sur, como decimos. Hoy vamos por un nuevo capítulo, una nueva vuelta, si se quiere, una nueva invitación de lo que podemos llamar conflictos de ectodermo, pero en constelación, más de un impacto. Constelaciones cerebrales de sustancia gris, le podemos decir. Y, y yo creo que podemos ir ya comenzando con el video, si les parece, y después algunas cositas que tengo para compartir y eso, de repente lo vemos más tarde que ingresa alguien más, ¿sí? Vamos a compartir, voy a compartirles la pantalla y bueno, vamos bichando este video a ver qué les parece. Bueno, ahí vamos. Creando constelaciones de corteza cerebral, ectodermo, parte 2. Continuemos investigando la naturaleza. La invitación a descubrir de Hammer, en la cual ya no hay más locos, enfermos o pacientes. Hay individuos con más de un impacto en la vida, en constelación cerebral, con la suma de respuestas biológicas y psíquicas. No están locos. Con una o más de una respuesta biológica, procesos naturales que recorremos luego de que algo nos impacta en la vida. Entonces, ¿cuál sería la enfermedad? Y con el mapa o modelo de las 5 leyes para recorrer. Nadie tiene que esperar de forma paciente que otro tome decisiones por él. El individuo impactado tiene la posibilidad de ser el jefe de la investigación, de lo que impactó su vida, abrió un conflicto y generó una o varias respuestas biológicas. Constelaciones de corteza cerebral. Investigamos hasta ahora constelaciones frontales, miedos por delante y su síntoma psíquico, ansiedad. Constelaciones occipitales, miedo por detrás y su síntoma psíquico, paranoia. Constelación fronto-occipital, miedos por delante y por detrás. De ahí, pánico. Ahora investiguemos qué sucede con más de un impacto en las zonas temporales, con los relés que se encuentran a la izquierda y derecha de nuestra corteza cerebral. Constelaciones cerebrales territoriales. Se trata de los miedos en el territorio. Tenemos en las zonas cerebrales temporales, relés motores y sensoriales. Territorio, desde lo masculino, lo que defiende de los intrusos, ya que le pertenece. Territorio, desde lo femenino, lo que ocupa con su presencia. El territorio desde lo interno. Desde lo masculino, dirigidos hacia el exterior. Desde lo femenino, dirigidos hacia el interior. Conflictos de territorio y hormonas. Están relacionadas a la percepción de un impacto y el desarrollo del conflicto. Si el nivel hormonal se modifica o la suma hormonal, la identidad biológica puede invertirse o alterarse. De forma natural, madurez sexual, en el embarazo, en la lactancia, menopausia. También de forma natural,
mediante un impacto da paso al conflicto biológico y este altera las hormonas según el impacto, de forma psíquica y psíquico-biológica, quistes indurados en ovarios o testículos, o artificial, ingesta de hormonas, píldora anticonceptiva. Son las hormonas en estos contextos que cambian la percepción psíquica y generan lo que Hammer llama el saltar de los conflictos. Cambia el modo de percibir las cosas desde el hemisferio cerebral. Una mujer diestra que habría reaccionado en el hemisferio izquierdo en menopausia reacciona en el lado derecho. En la mujer zurda sucedería al contrario en menopausia. Lo que no cambia es el lado de pertenencia en cuanto a la lateralidad. Pertenencia madre-niño, mujer-compañero. Tampoco se modifica en la motricidad y la sensibilidad del lado corporal, así como la sensibilidad de los órganos. Bueno, corrió bastante el video. Es una suerte de resumen del camino recorrido. Primero, ¿cómo es eso de locos, esa mente quebrada, esa esquizofrenia, cuando en realidad somos seres vivos que a través de lo que sucede en la realidad que llega a cada uno de nosotros, bueno, nos impactamos y abrimos programas biológicos que desde algún lugar son inherentes a esa información que tenemos? Entonces, ¿es que no quiere ese individuo o realmente no puede? Es que así como se procesa esa realidad, es la mejor opción que encontró su cerebro. Son los aspectos relacionados con más de un impacto, por eso son constelaciones. Son a partir de ahí también esos funcionamientos que tenemos diferentes desde lo masculino y desde lo femenino, no solo desde los tonos, sino también desde la percepción. Y por último, esto de las hormonas, que lo que busca es presentar que si un individuo, con esto que venimos hablando, información, su historia de vida, sus programas biológicos, sus conflictos en la vida, toma, además de eso, una hormona, puede ser la pastilla anticonceptiva, y desde ahí, o está en una etapa de la vida, por ejemplo, premenopausia o posmenopausia, puede tener de alguna forma variaciones en su percepción. Vienen desde la parte química. Entonces, esa percepción está dada desde lo que sucede, desde la realidad. Esa percepción se retroalimenta con el propio programa biológico y esa percepción se realimenta con el programa biológico y con la parte química, con las hormonas. Yo creo que lo más importante, más allá de los detalles, es este, este esquema. Comenzar a ver eso que llamamos enfermedad como la mejor de todas las soluciones. Sin ir más lejos, recién Spinoza estaba manejando un concepto que, bueno, desde mi punto de vista, la enfermedad al servicio de la vida, la enfermedad como mejor opción de ese individuo. Sin duda que hay que entrar en un nuevo paradigma. El tema es que si desde algún lugar uno comienza a investigar a lo que denominamos enfermedad, es justamente, y hice algunas anotaciones breves, ¿a qué le llamamos enfermedad? Objetivamente, lo que hay son síntomas, pero lo que se llega
ella de algún lugar a una suerte de consenso subjetivo a través de la ciencia. Se basa en esos síntomas y se le coloca un rótulo. Ahora, ¿qué sucede si se va solo a los síntomas? ¿Qué daño le están haciendo al individuo? ¿Hasta qué punto estas constelaciones que estamos investigando lo están perjudicando? ¿Hasta qué punto, como siempre vemos, no son solución o super solución, como yo exagero? Y esta es la invitación. Sin duda que es una, un punto de vista muy diferente a lo que nos han enseñado. Pero seguimos colocando, seguimos invitando a más. Ahora entra en juego esa parte hormonal, la parte química, siempre. Simplemente que en esa suerte de puzzle, como decimos a veces, vamos a seguir colocando piezas. Entonces, tenemos este esquema, este repaso, este resumen. Vemos que se pueden modificar a través de las hormonas la percepción también, más allá del propio programa, más allá de la propia percepción, que es la información que tenemos y la que falta. Entonces vamos a ir avanzando con más, vamos a ir buscando más de estas combinaciones de impacto en la realidad y estas soluciones a través de los síntomas de orden biológico y de orden psíquico. Observándolo como solución, se aborda eso que denominamos enfermedad de una forma muy diferente. La enfermedad como servicio, al servicio del individuo. Es un concepto muy diferente a lo que muchas veces eh, nos acostumbramos, como hablábamos hoy, la musiquita de Dagna. Si con un encuentro nos acostumbramos rápidamente a una música, imaginen lo que son años de procesar la información de determinadas formas. Y si a eso le colocamos miedo, porque la música es agradable y desde algún lugar, bueno, genera determinadas situaciones, pero imaginemos solamente costumbres basadas en el miedo. ¿Hasta qué punto no van más profundo? Entonces, estas son las invitaciones. Ahora vamos a ir por más constelaciones, más formas de combinar esos impactos en la realidad de un individuo. ¿Y cómo podemos, a través del mapa de la germánica, bueno, determinar qué impactó desde la percepción de ese individuo? Hoy tal vez eso que impactó, eso que sucede, los síntomas que tiene un individuo. ¿Son un impedimento o están al servicio? Como dice mi maestro Nelson Caracó, la sabiduría del cuerpo. Hay que ir a más, es la invitación. Bueno, vayamos. Se modifica la percepción y la manera de sentir los conflictos. Los conflictos de territorio impactan en hemisferio derecho, hombre diestro, mujer zurda. Hemisferio izquierdo, hombre zurdo, mujer diestra. Esta combinación, esta observación biológica, sirve mucho. El hombre diestro y la mujer zurda impactan o comienzan a procesar los impactos en el hemisferio derecho. El hombre zurdo, la mujer diestra en el hemisferio izquierdo. Y no da lo mismo, porque en el hemisferio izquierdo hay determinados relés de órganos, y en el derecho hay otros. En muchos casos están los mismos órganos. Por ejemplo, en sustancia blanca, los brazos de un lado, lo otro. En sustancia gris, lo que se llama la parte sensorial o motora. Pero, ¿qué sucede cuando en el hemisferio gris están el útero, eh, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo venas y en el derecho arterias coronarias? Entonces, si los impactos van a las arterias,
y esa es una característica de hombres diestros y mujeres zurdas, no es lo mismo que vayan al hemisferio izquierdo, por el propio hemisferio cerebral. Entonces, la lateralidad es muy influyente o determinante en qué tipo de conflictos tienen los hombres diestros, las mujeres zurdas, las mujeres diestras y hombres zurdos. Es nuevamente más información biológica. Y esa información biológica para investigar y observar si lo que está sucediendo, eso que denominamos enfermedad, hoy ni siquiera le estoy llamando programa biológico, es, como dice Spinoza, que está al servicio de la vida. Es la invitación. Avancemos. Aquí podemos ver esto que estamos diciendo. Eh, este no es el más completo, pero desde algún lugar podemos tener las diferentes zonas. Si aquí tenemos relés de la mucosa gástrica y del lado izquierdo de la mucosa vaginal, no es realmente lo mismo. Si aquí tenemos vías biliares y vías pancráticas y aquí está la mucosa del recto, no es lo mismo. Si de un lado tenemos musculatura bronquial y del otro musculatura de la laringe, no es lo mismo. Entonces va por ahí. Órganos, centros de control de órganos, en hemisferio derecho, en hemisferio izquierdo. Esto de conflictos masculinos es con respecto a, bueno, eso que hablábamos del tono relativo a la parte hormonal. Es por lo que está hecho este mapa o digamos este mapeo, que no es un mapeo de relés, esto es un mapeo de conflictos. Los relés, ya lo estuvimos viendo, son muchos más y más detallados, pero desde algún lugar estos conflictos, al irse combinando, dan estos relés, al irse combinando, dan determinados conflictos. Por ejemplo, de amenaza en el territorio, de pérdida en el territorio, de rencor en el territorio, de marcaje de territorio, ya que tiene que ver con la vejiga. O podemos tener lo que son susto, pánico en el territorio, los conflictos denominados sexuales, ¿tá? O de frustración sexual, en los cuales desde algún lugar están mucho también las mujeres zurdas, hablando cuando se combinan hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Hablábamos que el primer impacto de un hombre diestro y de una mujer zurda es en el hemisferio derecho. Y aquí puede llegar ese impacto a tener una mayor masa conflictual. Pero si estamos en constelación va a haber un segundo impacto. Entonces, a partir de ese segundo impacto es que vamos a estar en constelación. Va por ahí. Bueno, la señora Susana nos está haciendo unos lindos dibujos y amablemente se lo permitimos con gusto. Después vemos si son muchos. Hemisferio izquierdo, relé de musculatura laringea. Relé de mucosa laringea. Hombre zurdo, conflicto de amenaza en el territorio. Mujer diestra, conflicto de susto o miedo en territorio. Hemisferio derecho, relé musculatura bronquial. Relé de mucosa bronquial. Hombre diestro, conflicto de amenaza en el territorio. Mujer zurda, conflicto de miedo o susto en territorio. Esto es, por supuesto, más información. Nosotros vamos camino a más constelaciones cerebrales. Van a partir siempre de lo biológico. Entonces, ¿de dónde sale lo biológico? De impactos en determinados órganos y su conexión con el sistema nervioso. A partir de ahí, las diferentes combinaciones nos dan diferentes conflictos.
Y los diferentes conflictos nos dan diferentes soluciones. Nuestro cerebro procesa la información, ejecuta inmediatamente programas biológicos en los cuales intervienen órganos y químicos, como son las hormonas, y funcionamientos psíquicos, como vimos en el encuentro pasado, ansiedad, paranoia, pánico. Entonces, hoy vamos por más, tenemos que ver más combinaciones. Recuerdan que lo que vimos para generar ansiedad era la combinación de relés frontales. Se combinaban esos relés y nos daba ansiedad. Vimos que la paranoia se generaba combinando relés de lo que es la parte de atrás, llamémosles del cráneo. Y que la combinación de relés frontales con lo que son los occipitales genera el pánico. Bueno, atrás había 4 relés, adelante había 2. Ahora ya es diferente. Tenemos unos cuantos relés más para combinar. Y no es que la quiera complicar, pero se puede combinar de sustancia gris con de sustancia blanca. Son diferentes impactos y vamos a estar en constelación. Hammer lo decía, más de 500, dice él. Yo creo que la supera largamente. Aquí estamos viendo algunas, tal vez las más notorias, las que nos generan amenaza en el territorio, susto o miedo, las que se combinan a través de si es hombre o mujer, diestro o zurdo, para darnos determinada percepción de un conflicto. La percepción no la determinamos subjetivamente, sí es nuestra, pero es objetiva, la determina de la forma en la que se procesó la realidad, lo que impactó. ¿Quién lo determina? Nuestro cerebro, con la información que tiene. Esta es la maravilla. Desde mi punto de vista, por supuesto que nada podemos hacer, pero desde mi punto de vista es una maravilla, porque nuestro cerebro se encarga de todo con la información que tiene. Hagamos siempre esa salvedad. Si ampliamos la información, si se tiene más información, no solo en esto, en lo que quieran, con más información todo cambia. También el funcionamiento de nuestro cerebro. ¿Qué tiene estos funcionamientos? Veamos algunos más. Hemisferio izquierdo, relé venas coronarias. Hombre zurdo, conflicto de territorio. Mujer diestra, conflicto sexual. Hemisferio derecho, relé arterias coronarias. Hombre diestro, conflicto de territorio. Mujer zurda, conflicto sexual. Aquí damos otro ejemplo, vemos las combinaciones, pero claramente, sin ponernos demasiado finos, podemos comenzar a tener visión que si lo que está afectado es las arterias, porque vemos el relé, pero en realidad es el órgano también, por supuesto. Psiquis, cerebro, órgano, eso no podemos perderlo de vista. Es al mismo tiempo. Si están afectadas nuestras arterias coronarias, no es lo mismo que estén afectadas nuestras venas coronarias. Y eso es lo que determina luego el avance de un programa biológico, que es la solución ante lo que sucedió. Entonces, cuando hablamos de hemisferio cerebral, no da igual. Por eso es que la lateralidad es tan determinante. Por eso es que la tenemos que tener presente para conocernos más, conocer cómo está funcionando ese programa biológico en nosotros, los órganos que están actuando, los órganos implicados como solución, y de ahí, cuando hay más de un impacto, las soluciones psíquicas que estamos atravesando. Pero fundamentalmente ahora de lo que estamos viendo no es lo mismo si están afectadas las venas coronarias que si están afectadas las arterias coronarias. No, no es lo mismo. Hemisferio izquierdo,
relé oído interno derecho. Hombre zurdo, conflicto auditivo de territorio. Mujer diestra, conflicto auditivo sexual. Hemisferio derecho, relé oído interno izquierdo. Hombre diestro, conflicto auditivo de territorio. Mujer zurda, conflicto auditivo sexual. Hemisferio izquierdo, relé orificio y cuello del útero. Mujer diestra, conflicto sexual. Hemisferio derecho, relé mucosa gástrica. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. ¿Por qué si los hombres diestros y las mujeres zurdas tienen como hemisferio cerebral preponderante el hemisferio derecho, no tienen el mismo conflicto? ¿Por qué en el caso del hombre diestro, por ejemplo acá, es rencor en el territorio y en el caso de la mujer zurda es un conflicto de identidad? Bueno, porque cuando se combinan, los zurdos desde algún lugar tienen la capacidad de el saltar de los conflictos o el migrar conflictos y desde algún lugar dejan como masa conflictual preponderante, puede ser en el hemisferio izquierdo, y en vez de ser un conflicto de alta testosterona, de rencor, se transforma en un conflicto de identidad. Es un funcionamiento típico de la mujer zurda. Lo mismo sucede cuando migra conflictos hacia lo que es la mucosa vaginal, incluso en el útero. Se transforman en conflictos sexuales cuando los impactos son de territorio, de amenaza, pero los transforma en conflictos sexuales, en conflictos de identidad. Eso tiene muchísimas ventajas, porque modifica la percepción. No es lo mismo a una amenaza procesarla como un conflicto de identidad que procesarla, como dice acá, con rencor. Hay un abismo, no solamente en todo lo que es la mucosa gástrica y desde algún lugar el funcionamiento biológico de los órganos, sino que va a generar en esa retroalimentación que estamos diciendo que la percepción se mantenga relativamente equilibrada, se va llevando, hay que ir llevándola, la va llevando, y el individuo la lleva de otra manera. Recuerden aquella historia que vimos de las monitas en la isla, una historia totalmente inventada, pero la percepción frente a la realidad de que no había machos generaba que monitas con alta testosterona y desde algún lugar conflictos sexuales activos, bueno, tenían determinados desenlaces. Pero esa frustración sexual, combinada también en algún caso con identidad, hace que las monitas diestras tuvieran alguna chance más de supervivencia, las llevaban de otra manera, por ahí apareció un monito, pero eso no es el punto. Es el cerebro y su funcionamiento de todos nosotros muy diferente. Pero además, el de los hombres diestros y zurdos diferente y el de las mujeres diestras y zurdas diferente. ¿Cuál es mejor? Ninguno de los dos. ¿Cuál es el ideal? Ninguno de los dos o los dos. No hay uno mejor que otro. No hay cerebro bueno o malo. Simplemente son diferentes. No hay que catalogarlos de otra manera. Ahora, tomar en cuenta que son diferentes es sumamente útil a la hora de investigar un conflicto. No es lo mismo un conflicto en una mujer zurda que diestra o en un hombre diestro o zurdo, desde sus hormonas y desde dónde procesa los impactos. Hemisferio izquierdo,
relé mucosa vaginal. Mujer diestra, conflicto separación sexual. Hemisferio derecho, relé mucosa del duodeno. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. Hemisferio izquierdo, relé mucosa rectal. Hombre zurdo, conflicto de rencor en el territorio. Mujer diestra, conflicto de identidad. Hemisferio derecho, relé vías biliares y vías pancreáticas. Hombre diestro, conflicto de rencor en el territorio. Mujer zurda, conflicto de identidad. Hemisferio izquierdo, relé mucosa vejiga. Hombre zurdo, conflicto de marcar el Ya territorio vamos, María Luisa, hacia el quiero que termine exterior. esto que es muy técnico. Mujer diestra, conflicto de marcar territorio desde interior. Hemisferio derecho, relé mucosa vejiga. Hombre diestro, conflicto marcar territorio. Límite. Mujer zurda, conflicto marcar territorio, identidad. Investiguemos constelaciones cerebrales. Constelación asma bronquial. Antes de ingresar a eso, y bueno, vamos a sacar esas líneas ahora y a ir a la pregunta. Esto es un poquito pesado, si se quiere. El punto es que cuando se quiere tener el sustento de por qué se llama un conflicto de rencor o un conflicto de identidad, está basado no en una percepción, en una subjetiva, en una observación de porcentajes, sino en el- la combinación biológica de los relés que intervienen. Cuando se habla de rencor, se está frente a una situación de agresividad. Intervienen determinados relés, intervienen determinados órganos. Cuando se habla de identidad, cuando se habla de frustración sexual, amenaza, pérdida, territorio, papa, bueno, son las realidades que vive el individuo y las soluciones biológicas que se encuentran. Habría que detenerse en cada una de estas combinaciones que vimos y estar 2 horas con cada una. Es complicado eso, pero es el sustento biológico de los conflictos que hablamos. Porque si no uno habla un conflicto de identidad, conflicto de frustración sexual, amenaza, ¿y de dónde surge eso? ¿Surge de que desde algún lugar la germánica le quiso poner nombres a las cosas? No, va por ahí. Ahora vamos a ir a las constelaciones asmáticas y vamos a ver los diferentes relés y qué conflictos hay para tener estas constelaciones asmáticas. María Luisa, contanos. Hola, buenas noches. No, quería que me recordaras un poco, me dieras algún ejemplo de qué es conflicto de identidad. Me perdí un poco ahí. Bueno, déjame un segundito primero, ahí está, a ver, ahora, ahí está, muy bien, ¿viste? Ya les borramos la obra de arte de señora Susana. Este, bueno, identidad. Cuando desde algún lugar, vayamos a los relés que estábamos ahí, porque hay varios conflictos de identidad. Acá, por ejemplo, tenemos uno. Hemisferio derecho. Relé intervienen para dar un conflicto de identidad. Es mujer surta. Está el relé de la mucosa de la vejiga. Está acá. Acá está. ¿Tá? Entonces, lo que para desde algún lugar, ¿Dónde desde está? aquí está el relé, Ah, aquí está está, vejiga. ¿Está? sí,
¿tá? Entonces, lo que desde algún lugar para un hombre, HD, un hombre diestro, sería un conflicto masculino de marcaje de territorio, a veces tengo que poner para ver, lo que sería para un hombre diestro un conflicto que se activa en la vejiga de él, ¿verdad? De Mm, marcaje de territorio, el órgano interviniente, por ejemplo, podría engrosarse las paredes, crecer, inflamarse, con el fin de tener mayor cantidad de orina y poder marcar más ese territorio, porque desde la realidad que está atravesando, siente que él no puede marcar su territorio, no puede de alguna forma controlarlo, tenerlo bien delimitado, se le escapan las cosas, entonces él como hombre diestro tiene que tenerlo marcado. Y activa en esa vejiga, en el relé y en el órgano, una solución para desde algún lugar marcar. Desde la percepción femenina de una mujer zurda con una carga hormonal completamente diferente, se habla de identidad a una mujer que va a tener determinadas características de, bueno, buscar identificarse con los miembros de ese territorio, descubrir cuál es el lugar de ella en ese territorio. Se trata de la identidad de ella y se trata de descubrirlo. Esto está muy relacionado, el tema es que como somos seres humanos nos distanciamos de el olor, del orín y de un montón de características que nosotros en parte yo no sé si hemos perdido, tal vez no las estamos usando o tal vez no nos damos cuenta que las usamos. ¿Está claro? Entonces, por un lado, si se va al órgano y por el otro lado, de acuerdo a la carga hormonal, es el funcionamiento del individuo. Una hembra zurda con un conflicto de identidad en el territorio puede, desde algún lugar, eh, generar lo que son todo lo que podrían ser las inflamaciones o infecciones de vejiga. También la cistitis y todo lo que puede ser algún tipo de situación por ese lado. Lo que desde algún lugar es claro que para la mujer diestra se trata de un conflicto también de marcar, como en el hombre diestro. Y esta diferencia la da las hormonas. Entonces, lo que tenemos por marcar puede ser también una inflamación de la vejiga, una infección de la vejiga, una cistitis, bueno, determinadas situaciones que permitan que esta hembra, esta mujer diestra, pero si vamos al reino animal, esta hembra busque marcar su territorio activando ese órgano. Ahora, desde la mujer zurda, como está el saltar de los conflictos, tenemos una percepción diferente, tenemos y se abre lo que se llama un conflicto de identidad en el territorio. En cualquiera de estos conflictos va a haber enojo y determinadas características más. Pero repito, María Luisa, esto que es bastante engorroso, lo que busca es que cuando hablemos ahora de un conflicto, sabemos que está basado en órganos, que están en, por ejemplo, la sustancia gris, en las terminales nerviosas, en el lugar de conexión del órgano con el sistema nervioso. Y desde algún lugar está verificado no solo por la germánica a través de las tomografías computadas, sino por la propia ciencia que de formas bastante arcaicas, con cerebros vivos y seres vivos, yo no digo seres humanos, o quiero creer que no, no lo sé, van tocando y van desde algún lugar determinando en sustancia gris dónde está cada parte del cuerpo. Este,
aquí, denme un segundito. A ver, ¿dónde fue que yo? Acá. Lo que vimos el jueves pasado, creo. Esto es la corteza cerebral. A ver si pongo la otra. Bueno, acá se ve mejor esta, me parece. Entonces, dedos, tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo, muñeca, mano, dedo medio, índice, cuello, pestaña, labios, mandíbula, lengua. ¿De dónde sale esto? Que es la corteza motora. Esto no es de la germánica. Esta es la corteza cerebral de un ser vivo, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, que desde algún lugar tienen en esa corteza cerebral y en esos pliegues de la corteza cerebral lo que se denomina corteza motora. Y entonces se sabe que en determinada cada una está la mano, el dedo, la cara, la boca, los labios, los dientes, pa. Entonces, esto no es de la germánica, es de la ciencia. El cerebro está mapeado. En el cerebro están los comandos de todo nuestro cuerpo completamente, desde órganos completos hasta partes o mucosas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte de ese mapeo, solo que la germánica, a partir del propio mapeo, genera determinados conflictos, lo enmarca en determinados conflictos, nos invita a investigar determinados conflictos, relacionados, por supuesto, que con el órgano. ¿Ok, María? Disculpa, Gabriel, no me queda como muy claro hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ahí tal cual lo tenés en la pantalla. Si fuera un conflicto en el hemisferio izquierdo, la mujer diestra marca el territorio desde el interior. Las mujeres todas siempre van a marcar desde el interior, porque es el tono femenino. Desde el Bien, interior es el territorio para la mujer, el territorio para las hembras en el reino animal es desde el interior y ya, desde lo masculino es desde el exterior. Por eso, cuando hoy arrancamos, creo que tú empezaste un poquito más tarde, hicimos una suerte sí, de repaso. Igual este video está subido a YouTube. Entonces, es lo que sucede con la percepción del individuo, con el tono, con la carga hormonal y con, desde algún lugar, las diferentes combinaciones de relés. A partir de bien, ahí, entramos en lo que son determinados conflictos, determinados. Aquí vimos varios y vimos que se perciben diferentes porque actúa un hemisferio cerebral o el otro y se combinan diferentes. ¿Tá? Porque bien, en definitiva, por ejemplo, aquí, este relé de la mucosa de la vejiga para el hombre, que está acá, ¿tá? La mujer zurda tiene la posibilidad muchas veces, por la situación hormonal, de migrarlo hacia el otro hemisferio. hemisferio, Eso. Ahora, lo que estamos queriendo dejar claro es que somos todos diferentes, que la lateralidad es importantísima y que todo esto tiene una conexión directa con la biología, con nuestros órganos. Esto es lo que me parece que a mí me interesa resaltar más, porque ahora vamos a ir a y vamos a ver determinados relés y conflictos y tenemos que saber por qué hablamos de conflictos, de dónde salió lo de los conflictos. ¿Está claro? claro. Sí, lo único que para no volverte a interrumpir, en la menopausia, cuando tú dijiste unas hojas para atrás, que la mujer menopáusica cambia la lateralidad, ¿es así o lo entendí mal? No, lo que cambia es el tono, la lateralidad, ahí justamente en el video lo aclara, no cambia. El punto Ajá, es que como tiene una carga hormonal, modifica el tono, modifica la percepción, pero no la lateralidad. bien, 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 Entonces, gracias. hoy es una introducción a lo que denominamos conflictos, sobre todo en el ámbito del territorio. Ahora veamos algunos de esos conflictos. A ver. Orales. Constelación asma bronquial.
Entonces, Con- ¿por qué le vamos a llamar asma bronquial? Bueno, vamos a verlo. Porque desde algún lugar son los órganos. Ahora sí nos ponemos más concretos, pero desde algún lugar es los bronquios. Entonces, vamos por ahí. Asma laringea. ¿Por qué será laringe? Constelación del estado asmático. Bueno, veremos. Las tres son constelaciones en los relés de la musculatura bronquial y o laringea. Hablamos de dificultad respiratoria, con opresión en el pecho y tos. La característica más notable son los espasmos musculares. Prevalencia de la musculatura lisa arcaica. Los centros del neoencéfalo funcionan como activadores de la musculatura bronquial y laringea. Entonces, tenemos que está, por ejemplo, un relé de la musculatura bronquial. Está con mayor masa conflictual aquí en el hemisferio derecho y cualquier relé del hemisferio izquierdo, cualquiera. Ahí ya estamos en un asma bronquial por el relé y el órgano. Está claro que lo que determina es la musculatura, el relé de la musculatura bronquial. Hablamos de asma laringeo cuando el relé es el de otro órgano y está en otro hemisferio cerebral, en el izquierdo, por ejemplo. Entonces, es el relé de la musculatura de la laringe y cualquier otro relé en el hemisferio derecho. Y para decir que estamos ante lo que es la constelación o ataque realmente de asma, está activo el relé de la musculatura de la laringe y el de la musculatura bronquial. Los dos. Entonces, bronquial, el de la musculatura bronquial y cualquiera del hemisferio izquierdo. Relé de la musculatura laringe, cualquiera del izquierdo, y en la constelación asmática estamos en el ataque de asma propiamente dicho, el de la laringe y el de la bronquial. Entonces, acá lo que nos importa son los relés, sí para saber de dónde viene, pero el tema es la musculatura bronquial y la musculatura laringea. Acá está el tema. Se te cierra la laringe, se te cierran los bronquios. ¿Cuándo se nos cierran? Ahora lo vamos a ver. Cierran durante la ejecución del programa biológico. Ahora, esto pasa porque ese individuo no tiene nada que hacer, anda un tanto aburrido y está viendo, probando con un poquito de asma a ver cómo va ese programa. No, esto pasa porque desde los conflictos que estábamos viendo hace unos instantes, en un caso hubo un susto enorme de miedo en el territorio, un conflicto de susto. En otro caso, un conflicto de ataque. Esa persona fue atacada. ¿Está claro? Entonces, yo sé que esto es un poquito engorroso, pero si no veíamos por dónde vienen los conflictos, después acá es como que las cosas surgen de una galera y no surgen de una galera. Los individuos que activan determinado órgano como la laringe, la musculatura de la laringe, recuerdan que no es lo mismo la mucosa que los bronquios, la musculatura. ¡Oh! Hay susto, hay amenaza, va por ahí. Vamos a avanzar un poquito más, así esto va quedando más claro. Hammer nos invita a investigar desde lo arcaico. Originariamente era una especie de calambre peristáltico de la antigua musculatura intestinal. La antigua y rudimentaria musculatura lisa de la laringe simboliza la porción inicial arcaica del intestino, que debía hacer llegar el alimento al interior. De aquí el inspirium, inspiración prolongada y fuerte.
mientras que la antigua musculatura lisa bronquial parece salir de la porción eferente. Aquí es cómo comenzó la historia. Y ahora vamos a ir a los diferentes sentidos biológicos de ese ataque, de ese susto y el procesar en laringe, procesar en bronquios. ¿Tá? Pero en definitiva está basado en mecanismos de intentar inspirar, expirar, traer, soltar, todos los procesamientos que hemos visto hasta ahora. Que, bueno, ya no es un bocado, es qué hacer con ese ataque que sufrió el individuo y la información que tiene el individuo. Va por ahí. Arcaica del intestino que debía expulsar el excremento y de ahí el expirium, la expiración prolongada y fuerte. Hammer nos invita a conocer que la actividad conflictiva motora consiste en una parálisis de la musculatura estriada. Puede entonces tratarse solo de la constelación y no del denominado ataque de asma. Esto sucedería solo en la crisis epiléptica, como sucede en las otras crisis motoras. En la constelación del estado asmático, tenemos a la izquierda y a la derecha un ataque epiléptico al mismo tiempo. Conflictos de territorio y conflicto de miedo. ¿Cuándo son? Nos adelantamos. Pero ¿cuándo se dan esto que aquí se dice ataques epilépticos al mismo tiempo? Cuando lleguen las epicrisis. Los programas biológicos, tanto de bronquios o de laringe, van a tener su fase activa, su solución y su fase de reparación. En la mitad de la fase de reparación va a estar la epicrisis. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece epicrisis tanto de los bronquios como de la laringe? Se cierran los bronquios, se te cierra la laringe, porque se contrae durante esa epicrisis. Entonces, es ahí que el individuo tiene el ataque asmático, durante la epicrisis basada en dos relés, el de los bronquios y el de la laringe. Es la más fuerte de todas las constelaciones asmáticas, porque están involucrados esos dos relés, el de la musculatura de la laringe y en la musculatura de los bronquios. Ahora vamos a los conflictos que estuvimos presentando hace un rato. Vamos a ver el sentido biológico y por qué se activa esta constelación o frente a qué. Conflictos de territorio por los bronquios, conflictos de miedo de la laringe. Los conflictos los estuvimos viendo recién. Hay amenaza en el territorio y pánico. En fase activa, ulceración. En fase de reparación, inflamación. Constelación cerebral, asma bronquial. Relé bronquios, hombre diestro y cualquier otro del lado izquierdo. Miedo en el territorio, amenaza de muerte. Constelación cerebral, asma laringe. Vamos acá primero. Hombre diestro. Entonces, ¿por qué son diferentes asmas? ¿Por qué una es bronquial y la otra laringea? El cerebro es el responsable. ¿Por qué? Por la información que tiene. ¿Frente a qué? La realidad. ¿Y qué busca? Bueno, de algún lugar, si es bronquial, busca sacarlo. ¿Tá? Desde algún lugar, es el procesamiento de esa información y de ese conflicto. ¿Qué información? ¿Qué conflicto? Miedo y amenaza de muerte. Entonces, desde algún lugar va a los bronquios y se va a procesar en esos relés. Es asma bronquial. Intervienen los órganos bronquios. Ahora viene el de la laringe. Y cualquier otro
del lado izquierdo. Miedo en el territorio, amenaza de muerte. Constelación cerebral, asma laringia. Relé laringio, hemisferio izquierdo y cualquier otro del hemisferio derecho. Miedo en el territorio, susto en el territorio. Constelación cerebral del estado asmático. Antes de avanzar, entonces, vimos la bronquial, ahora la laringia, y luego viene la combinación de asma. ¿Qué situaciones puede procesar más allá de este miedo y susto en el territorio que estamos viendo acá? Bueno, si se cierra la laringe, no vamos a poder gritar, no se va a poder hacer ningún ruido. Si viéramos solo el órgano laringe y no en constelación, como estamos viendo, o sea, estamos viendo, acá lo dice, relé laringio y cualquier otro del lado derecho. Esto es un miedo o susto en el territorio. En la anterior es amenaza de muerte. Entonces, es a través de, por un lado no haga sonido, por el otro lado te cierro la garganta, por el otro lado me pegué un miedo y un susto de novela, y entonces con todas esas variables, el cerebro es el que desde algún lugar encuentra las soluciones afectando ese órgano, la laringe y el otro que esté aquí, que no sabemos cuál es, pero sabemos que es de la corteza territorial. En el caso de los bronquios, bueno, busca por el tema de primero que venga el aire, después expulsar el aire, pero estamos buscando desde el bronquio. Está muy relacionado con, con ese bufar y con toda esa situación que podemos tener en algunos animales. ¿Está? Entonces, por un lado, me quedo muda. Por el otro es una suerte de bufido. Por eso están, desde algún lugar, afectados de determinados órganos, que van a tener su proceso biológico durante la fase de estrés, solución y sobre la fase de solución. Entonces, está claro, por lo menos, que los asmas son diferentes por el órgano interviniente. Y está claro que el órgano interviniente es diferente para nuestro cerebro de acuerdo a la mejor solución para ese individuo, para ese único individuo. Cuando la situación se combina, bueno, Relé bronquial y relé laringio. Miedo y susto en el territorio. Pánico en el territorio. Sentido biológico. entonces, cuando se combinan ambos relés, el de la musculatura de la laringe y la bronquial, se entra en pánico, porque durante la epicrisis no va a poder respirar, pero aparte, ya lo que está sucediendo en la realidad durante esa fase activa es ya miedo, susto, amenaza, pánico en el territorio. Esto es solución cuando el individuo recibe ese ataque, sea real o simbólico. El tema es que luego nuestra percepción, a través de los rieles que abrimos, puede activar estos programas desde el sentido figurado. Y ahí es que se entran esas recaídas conflictivas que determina que dice un individuo es asmático y tiene ataques de asma y esto y acá y lo otro. Entonces, pero tenemos que ver de algún lugar el sentido biológico, no es que el individuo esté recayendo en estas crisis y en estos programas y en estas constelaciones. Es que algo pasó en la realidad, fue amenazado, recibió un susto. Venimos por ahí, ahora lo vamos a redondear mejor, pero es lo que no podemos perder de vista, la realidad. Absorber o no. Absorber más aire en lo real o desde lo simbólico, eso que necesitamos o que atenta contra la vida. Cuando se necesita absorber más aire, cuando el sentido es abrir esos bronquios, cuando el sentido es desde algún lugar ese
ese inspiro, bueno, va a ir más por los bronquios. Cuando el sentido es ni chistes, te queda una suerte de hilito, bueno, no hagas ni ruido, es más laringio. Pero cuando la realidad lo lleva a que es la combinación de ambos, se va a buscar por los dos lados, pero va a tener dos epicrisis. Va por ahí. A ver. Hammer y sus invitaciones a descubrir. Hammer hizo estar alineados con la naturaleza. La búsqueda desde lo evolutivo, desde lo sentido, lo entendido. Hammer y la quinta esencia. Esa toma de conciencia que nos permita a través del entender y el sentir el autoconocimiento que pueda ser la llave de la posibilidad de superar nuestros conflictos, lo que nos ocurrió en la vida, vivir sin dolor. Bueno, preguntas. A ver, María Luisa, ¿querés comenzar tú con alguna? ¿Cómo la ves? Eh, Me resulta bastante difícil esto, porque, por ejemplo, en este último caso que dijiste del asma, yo veía que solo en el último caso había un relé en cada hemisferio, pero primero que no entiendo la sigla FH, ¿es? FH, Foco de Hammer. está. ¿Por qué dice cualquier relé? No entendí eso. De un Bien. lado sí, y del otro cualquiera, cualquier tipo de relé. Cualquiera del ámbito del territorio. Cualquiera del ámbito del territorio. Está, está excelente la pregunta porque permite, y voy a buscar cómo sintetizo todo esto o cómo lo ordeno aún mejor. El individuo tiene su realidad y acaba de recibir un susto de aquellos en su territorio. Sí, sí, El cerebro, a través de ese susto, miedo, amenaza, lo que le pasó en ese territorio, va a buscar dos funcionamientos primordiales. Uno, incorporar más aire. sí, Otro, emitir un sonido. ¿Cómo sí, se determina una cosa o la otra? Porque es el cerebro de ese individuo que sabe cuál es la mejor acción. Por ejemplo, si se tiene más aire frente a ese miedo, tal vez el individuo se prepara para luchar de alguna manera frente a ese susto o a ese miedo. Si se decidió no hacer ni siquiera un sonido, aparentemente, por eso es que no podemos hablar en líneas generales, pero sí del conflicto, la solución que busca el cerebro es que ese individuo permanezca calladito, sin hacer ruido, que pase el susto, que pase la amenaza. No lo lleven solo a los seres humanos, es todos los seres vivos. Pasó el tigre, siguió de largo, ponele que no nos olfateó, vaya a saber, bueno, no hice un ruidito y anduve bien. Ahora, luego voy a tener que reparar ese susto que me pegué, ¿está? Y en algunos casos, si se está en constelación, el susto va a ser que va a cerrarse durante la epicrisis. No es que se le cierra la garganta de por vida, no es que se le cierra la laringe de por vida. Durante la epicrisis va a tener ese cierre. ¿Por qué? Bueno, por el propio funcionamiento del programa de laringe. ¿Por qué dice relé de los bronquios y cualquier otro del otro hemisferio? Porque estamos en constelación. Si no hay constelación, no hay asma, pero aparte de eso, estamos frente, por ejemplo, no a una laringitis porque sería más de la mucosa, pero también, ¿por qué no? Llamémosle, estamos frente a una laringitis. Si no estamos en constelación,
si no estamos en constelación, estamos frente a una bronquitis. ¿Me explico? Aunque intervienen las mucosas, pero bueno, para que vayamos teniendo idea la diferencia entre un impacto o más de un impacto. Ahora, la bronquitis, si ustedes recuerdan el sentido biológico de esa inflamación y también de infección, era que el individuo tenía un miedo. Por ejemplo, un miedo de muerte, un miedo a la vida, había tenido un miedo. Acá ya hay más que un miedo. Aquí apareció un predador real. Bueno, ¿Estamos de acuerdo, María Luisa? Acá no sí, es solamente un miedo. Acá es, por ejemplo, en el territorio, una amenaza. Puede haber cualquier situación violenta que se te ocurra que se procesó desde estos relés. ¿Va quedando claro, María Luisa? sí, pero ¿por qué dice cualquier otro foco de Hammer? Cualquiera, no Porque importa si cuál. no es que no importe, es que si se habla de constelación, va a ser ese relé más Sí, algunos, porque si no, no es constelación, es solo bronquitis. claro, claro, Entonces, cualquier otro, bueno, cualquiera. Ahora, ¿da lo mismo? No. Esto va a ser un asma laringia, ponele con un tono. Va a ir, no es, lo va a ir procesando junto con otro órgano. Lo que claro, queda claro aquí es por qué es bronquial, por qué es laringia y por qué es el ataque asmático, porque actúan los dos relés. Pero los otros siempre hay dos relés. Por eso es constelación, porque hay más de un impacto. Por claro. ejemplo, puede ser un relé de los bronquios y de la vejiga. Puede ser un relé de los bronquios, por ejemplo, o vamos a ir, si te parece, vamos a compartir pantalla, tenemos tiempo, y que esto quede claro. A ver acá, acá. Musculatura bronquial. ¿Estamos acá, María Luisa? Sí, estoy, Ah, y por ejemplo, si estás en musculatura bronquial y mucosa del recto aquí abajo, ¿está? Por un lado estás con toda esta situación bronquial en el cual estás con el tema del aire, con mayor capacidad de aire, y acá también estás descargando en la mucosa del recto parte de ese miedo. Entonces, podés tener en ese susto, por ejemplo, pero son ejemplos porque me llevas a los ejemplos, la necesidad de más aire y que el individuo se hizo en los pantalones. ¿Me está, explico? sí, sí, entendí, O sea, ahora sí. A mí pero el el tema es ejemplo que, me sirve, ¿cómo? el ejemplo me sirve porque lo entiendo mejor, perdón. Lo que desde mi punto de vista es importante o interesante es presentarles que ese relé bronquial combinado con otro, ese de la laringe combinado con otro, nos da un asma bronquial, un asma laringea o lo que es ese ataque asmático con los dos. Pero acá también hay dos, ¿eh? Solo que la masa principal está en el de la musculatura bronquial, acá en el de la musculatura de la laringe. Y cuando están los dos activos, mamita. ¿Está? La, Entonces, confu- la confusión mía venía por eso, de cualquier otro, pero como pusiste ahora el ejemplo de la mucosa intestinal, entendí, la pero no mucosa entendía, claro, no entendía cómo podía ser cualquiera, cualquier relé, no entendía. porque, porque no nos podemos poner a investigarlas todas las constelaciones. Pero sí Claro, claro, vemos estas tres. La que tiene el bronquial, laringio, bueno, y está en constelación, bueno, no es un tema de bronquio solamente. Ya claro, supera el tema de bronquio. Entonces ahí está en asma. claro, claro, Es- ahora sí. ¿Me explico? Sí, Ahora, cuando es laringio, tiene otro órgano interviniente, se percibió desde otro lugar y la solución corre por otro lado. ¿Qué dos grandes caminos tienen las soluciones que estamos planteando? Bueno, el de tantas cosas de la vida.
el intentar atrapar o zafarnos, el intentar estar como un búfalo rebuznando, o un hilito ahí, ni no haga ruido, enmudeció, y el quedó blanca del susto, quedó, ¡pa! ¿Me explico? Sí, Este, sí, sí, va, va por ahí la gracias. invitación a descubrir estos conflictos de territorio, en el ámbito del territorio, y meternos en este mundo de los conflictos, que es lo que venimos haciendo ahora, y tener más claro el origen. Porque al principio hablamos de muchos conflictos, pero no podíamos explicar todo al mismo tiempo. Se hablaba de conflicto, pero ¿y dónde sale esto de conflicto? Bueno, sale de los órganos que actúan, sale de cómo procesa. Cami, vecinos. Buenas noches, ¿cómo andan? Yo Bien. tengo una pregunta porque, bueno, vos ya sabés, una de mis primas es asmática, o sea, tiene asma. Entonces, tengo una pregunta con respecto a la diferencia entre el bronquial, laringio y el estado asmático. Es en cuanto como a los síntomas o lo que le sucede, porque falta de aire tienen las tres. Sí, pero no es lo mismo que se te cierre la garganta a que no puedas respirar desde los bronquios. Ahí va, está. La laringia es más, no te pasa tanto el aire, pero porque se te cierra la garganta. Y sí, La otra es más la presión en el pecho. los bronquios. Ahí está. Y la del estado asmático, Los dos, laringe y a la bronquio. vez. Está, está. Y la Y otra hablamos pregunta, de musculatura. Yo metí lo de bronquitis, pero en definitiva ahí intervienen las mucosas. Es un poco para ver cuando está actuando un órgano solo y cuando está actuando en constelación, o sea, con otro impacto al mismo tiempo. Y el relé afectado no es solo el de la mucosa, sino el de la musculatura. Porque después vamos a ver cuando actúan los de la mucosa y vamos a ver que hay otras constelaciones. está bien. Y la otra pregunta era, cuando la persona tiene, por ejemplo, un momento de ataque de asma o que se tiene que dar los disparos, ¿no? ¿Significa que el conflicto, impacto, o sea, o que lo activó, sucedió hace poco? ¿O como cuál es la relación entre el conflicto con cuando te viene el ataque de asma? ¿Puede haber sucedido hace años y seguís activando ese relé porque, no sé, resuena con algo de ese conflicto, digamos, o que estás descargando el estrés por ahí? ¿O sucedió hace poco, por ejemplo? Un menor es abusado, tiene una amenaza en su territorio, tiene un miedo, tiene un ataque en su territorio. En el mismo momento abre un programa biológico, se va la amenaza, se va. El programa baja su masa conflictual, no activa. Aparece ese familiar, esa persona, el vecino, quien quieras. Esa percepción, ¿qué va a hacer? Va a activar el programa nuevamente. Acá tenemos desde lo real, pero luego está lo simbólico, lo figurado, que el individuo sienta, ya que está en lo que vimos un riel el programa, y entre en ese miedo nuevamente, en esa amenaza, en ese susto, y va a actuar nuevamente el programa. Cuando el programa esté en solución, soluciones que se fue la amenaza, soluciones que se siente protegida, soluciones, todo lo que sea solución, va a reparar. En las epicrisis es cuando termina faltando el aire. ¿Pero significa eso nada más? No. También está cuando en, en las diferentes etapas del programa el individuo o se le van, primero tiene una mayor capacidad de aire, pero después se le cierra o se le cierra la garganta. Entonces, lo que se invita, la invitación es no perder de foco lo que sucede en la realidad.
¿tá? Vamos por ahí. Está perfecto los relés, los órganos, todo lo que estamos viendo, pero esto simplemente lo que muestran los relés, los órganos, es mirá lo que le pasó en la realidad. Ahora, muchas veces el individuo en algún caso no relaciona ese ataque con el asma. Entonces, se parte de un programa biológico, se parte de los órganos que intervienen, nos muestran el camino, se recorre el camino con el mapa de la Germánica y se da con esa percepción, o sea, con las causas del asma. Porque ahora nosotros estamos viendo todo, pero muchas personas no tienen claro por qué sufren de asma. Muchas personas creen que un día fueron atacadas, un día fueron abusadas, un día fue o tuvieron una amenaza y que no pasó más nada, ya está, eso ya pasó hace 5 a 10, 15 o 20 años. Y no es así, no es así. Y entonces, uy, hacía tiempo que no me venía asma y ahora, y me vino. Bueno, ¿qué pasó? En algunos casos, no es como desde la constelación más fuerte que es la del bronquio y la laringe. Pero en definitiva, por eso es que en un caso es susto y en otro caso es amenaza. No es lo mismo, ¿está? No es lo mismo. Entonces, esta es la invitación, que esa enfermedad con los síntomas muestren cuáles son las soluciones que encontró nuestro cerebro frente a esas realidades. En estos casos, ataques, en estos casos, amenazas, en estos casos, todas estas cuestiones territoriales muy cercanas. Esto no es que de la tribuna del frente nos gritaron un par de cositas. Estos son situaciones en la vida que tienen, bueno, esta relevancia en el territorio. Blanca. Será para comentar un ejemplo. Mi Ahí va. padre, por ejemplo, que tenía ataques de asma toda su vida, él siempre contaba que su primer ataque, él acusaba que le habían operado de apendicitis y en el momento, por la anestesia que le dieron, ahí se le despertó el asma. Entonces que a partir de eso, toda su vida había tenido asma, pero la causa era la anestesia. Entonces ahora asociándolo sería el susto que tuvo en su territorio de esa operación, de todo eso, y después ahí le quedó el foco y el relé, digamos. Quedó activo, quedó el programa, Quedó el quedó programa, porque hubo una exactamente. sensación de susto o miedo. ¿Era un asma más de que se le cerraba la garganta o le faltaba el aire en los pulmones? Para mí era una constelación, Las dos. las Bueno, dos, porque eran cada ataque, que no dormía él, no dormíamos todos, porque era horrible verlo así. Este, bueno. no sé si le servía de ejemplo, sobre todo Es que ahí está. Entonces, ¿qué podría hacer? No es el caso porque ya tu papá no está, pero ¿qué hace un individuo que tiene estos ataques de asma? O sea, esas epicrisis de dentro de un programa de bronquios o de laringe, musculaturas, ambas, en las cuales se cierra la musculatura de la laringe, se cierra la musculatura de los bronquios. Algo que no podemos hacer nada, porque no es una musculatura que nosotros podamos gobernar, no, dirigir, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? El programa va a correr. Bueno, decir, ¿y por qué? Entonces, se parte desde los síntomas, se parte desde lo que se denomina enfermedad, pero en realidad son síntomas que hoy estábamos invitando a observar, se recorre el mapa que nos da este buen señor Hammer y se llega a conectar. Y ahí el individuo, bueno, no, pero para que a mí lo que me da miedo, lo que me asusta, o me da miedo o me asusta, es tal y tal cosa. Y entonces ahí se puede empezar a procesar
ese susto, ese miedo, esa amenaza, porque en algunos casos vuelve ese susto de forma real, en otras de forma simbólica, queda representado, supongamos, cada vez que un individuo como iba al médico, o pongámosle que el riel corre por el lado de, bueno, me siento mal, uy, voy a tener que ir al médico. No vas al médico, pero ya solo el hecho de creer que vas a tener que ir al médico ya te genera una fase activa. Y a partir de ahí ya se activa otra vez ese riel, ese programa y ese funcionamiento biológico. ¿Ok? Entonces, lo que permite este mapa es llegar a la causa. Luego, en la causa, viene todo el camino terapéutico para que el individuo logre superar ese miedo, logre superar ese susto. Ahora, se sabe por qué está actuando ese programa biológico. La causa no es poca cosa, no es poca cosa. Muchísima gente lo único que cree del ama es que es un mal funcionamiento de los bronquios o un mal funcionamiento de la laringe. Entonces, por el lado del mal funcionamiento, el programa va a seguir corriendo frente a las situaciones de estrés del individuo, pero si en algún momento ese individuo intentara o quisiera intentar terminar con el programa, no tiene tanta información, no tiene tanta información como para completarse, como para hacer algo. ¿Me explico? Entonces, Gabriel Gabriel, se reactiva entonces por algún episodio de estrés, se vuelve a reactivar. que se entran como se llama en riel. El individuo desde su percepción vuelve a sentir miedo, el individuo desde su percepción vuelve a sentir la amenaza, el individuo de la percepción vuelve a sentir lo que vuelve a sentir y vuelve a activar el programa. Y el Bien. programa va a buscar que desde algún lugar el individuo avance en esa situación de estrés que está atravesando. Yo lo que me gustaría compartir es eso que le escuché desde algún lugar a Espinosa hoy, que vayamos y que recorramos esa posibilidad de... está Constanza acá. Bien, mi amorcito, disculpa. Esa invitación que escuché hoy, que desde algún lugar, de estos síntomas que son tan desagradables, el punto es que son la mejor solución que encontró nuestro cerebro. Son síntomas que desde algún lugar están al servicio de nuestra vida. Lo que pasa es que tendemos a creer que somos todopoderosos y que esa realidad que nos dio un susto, una amenaza, no quiero ponerle más de eso porque ataque y otras cosas, pérdida de territorio, están más relacionados a otros órganos. Es la invitación para lo que viene. Cuando un individuo tiene afectadas las arterias o las venas coronarias, bueno, son, por un lado, pérdidas, por el otro lado, son más ataques. Eh, eh, un hijo, perder un ataque, si es hombre diestro, si es hombre zurdo, cómo funcionó desde el hemisferio cerebral. Estamos en el encuentro número 25. Son muchas las variables. Ya no podemos hablar solamente del sentido biológico de un programa. Estamos hablando del sentido biológico de más de un programa, dos o más. Estamos hablando del sentido biológico de una constelación cerebral y estamos hablando ahora del sentido biológico tan diferente para un hombre o para una mujer, hombre diestro, mujer diestra, hombre zurdo, mujer zurda, y todos funcionamientos diferentes desde ese cerebro único para cada uno, en un determinado momento, que muestra una carga hormonal, siempre relacionado con esa realidad que desde algún lugar ese ser vivo busca superar. Entonces es eso que llamamos síntomas
al servicio de ese individuo. Es un punto de vista muy diferente al de los malos funcionamientos. Síntomas a nuestro servicio, buscando superar esa realidad. Y también muestra, generalmente, lo que desde algún lugar es la sabiduría del cuerpo de ese individuo, porque no es casual que se haya procesado esa información. Pero esto es muchísimo más amplio. Si nada es casual y ese individuo desde algún lugar no logró, es porque no había información. Y cuando uno amplía todo esto, va a encontrar que los padres de los padres, los abuelos de los abuelos, tenían en algunos casos conflictos similares. Porque la información, luego de que llega, queda. Pero si no está hoy, tampoco estaba más arriba. Entonces ahí podemos entrar a órdenes, a jerarquías, a la información muchas veces que se ve como transgeneracional o la falta de información que tenemos hacia arriba en nuestros padres y abuelos. Y entonces la invitación es a observar todo esto, investigarlo, buscar superarlo y al mismo tiempo darnos cuenta muchas veces que lo que nos está pasando a mamá o a papá también le pasaban generalmente. ¿Tá? Entonces, no se trata de que nosotros en la familia fuimos lo que... No, se trata de que esto en la familia aún no fue superado. Y entonces ahí cuadra con todo lo que son esos órdenes sistémicos, cuadra con lo que son esos desequilibrios que tenemos como individuos. Bueno, se puede ampliar esto muchísimo más porque el individuo ese va a compartir desde algún lugar la información sistémica, la biológica, la energética y todas las que quieran, digamos, en el mismo sentido. Lo que nos permite la biología es un mapa entre varios, hay varios, y bueno, se puede recorrer, encontrar la causa y hacer lo que se pueda con esa causa, trabajar terapéuticamente con la causa, tomar conciencia, pero ya saber cuál es la causa comienza a ser un buen punto de comienzo, de partida. María Luisa, Perdona ya la hora, pero te quería preguntar, ¿las constelaciones son siempre de la hoja embrionaria ectodermo o cualquiera de las hojas embrionarias? las que estamos viendo hoy de ectodermo, ya vimos De, las de mesodermo nuevo, que era megalomanía, ya vimos las de mesodermo antiguo, ya estas vimos... son de ectodermo. Esta es la segunda parte de las de ectodermo. Y entonces, para ordenarnos, las dividimos en zonas Bien, frontales, occipitales, temporales. A las temporales las llamamos territoriales y dentro de las territoriales las vamos pichando de a poquito en el ámbito del territorio. ok, ok, gracias. Bueno, por mi parte, valoro, agradezco, sé que hay cuestiones complejas, a un nivel siempre hablamos de lo mismo. No hay mal funcionamiento, hay situaciones de vida, soluciones biológicas y psíquicas frente a la realidad que el individuo no logra procesar. Valoro, agradezco y estamos en contacto. A ver si este jueves nos encontramos, que está por venir el bebé en cualquier momento. Así que bueno, veremos qué sucede. Está en nuestras manos prepararnos, pero el momento parecería que poco podemos hacer en esta vida. Al final nos creemos tan poderosos y estamos acá esperando, igual que hace miles de años. Con los programas poco podemos hacer. Bueno, el embarazo es otro programa biológico. Parece que más investigamos. Bueno, por mi lado siempre digo que somos súper fabulosos. Para mí, tener esta visión de lo que es la biología
empodera, pero entiendo que bueno, hay que ampliarla la visión. Como dice la vieja frase, deja que la vida te... Ahí se cortó, María Luisa. ¿Te sorprenda? Deja que la vida te desconecte. ¿Cómo es la Te cosa? sorprenda, ¿no es? A ver, María Luisa, si se te... Dejar que la vida te sorprenda. Ah, bueno, sí. El punto es que te sorprenda, no que te asuste. Sí, Que nos sorprenda lo más grato posible, que no se asuste, y si nos asusta, busquemos procesarla de la mejor forma, más completa, para que no nos impacte tanto. Va por ahí. claro. Buenas noches. Gracias. Buenas Chao, noches. Buenas noches. Gracias. chao, chao. Chao.